Hola nenes, en este vídeo hablaremos sobre el misterio de Pixie, sus referencias, y otras cositas, vamos ya. Pues, el otro día me encontré un vídeo de un loquendero llamado Shohan Loquendo, y en el vídeo específicamente se mostraba esta textura que nunca antes en mi puta vida he visto jamás. Y sí, se trata de una textura de la cara de Pixie, literalmente. Esta textura se ubica en el matadero Sindako, pero revisando los nombres de los DFF y texturas, no encuentro nada en particular. Creo que el chiste tiene algo que ver con que sea un matadero, ya que este personaje de Mahant es un loquito psicópata vestido con pieles de cerdo que usa una motosierra, y creo que también come carne humana. Bueno, lo que quiero decirles es que hay un chiste por aquí. Bueno, al final no sé qué tiene que significar las cajas con la etiqueta de la cara de Pixie, pero es asombroso este descubrimiento. Jugué a la misión, lo único relevante es que hay un enemigo que trae una motosierra, y unas faenas colgando por allí y por allá, entonces me dio curiosidad e intenté encontrar el modelo y textura de esa carne, para ver qué tipo de carne era. Tras romperme el lomo buscándolo, tuve que entrar al main script y buscarlo como un hombre. Entonces me dirijo a la misión, y veo qué modelos se usan, y ahí está el que buscamos. Finalmente, después de tanto tiempo, veamos de qué se trata. Carcass, según el traductor, puede significar res muerta. Y la textura nada relevante. Y yo que tenía la esperanza de que fuese de cerdo, pero no. Bueno, ¿qué tal si les cuento la historia de este misterio? Según la wikia, Pixie era rumoreado en el juego, pero estalla de popularidad con este videíto del 2008. Infumable. Es un video claramente falso, literalmente el tipo intenta alejarse de la criatura en vez de ver de qué se trata, una paja. Y los comentarios son curiosos, pero bueno. Como sabrán, Mahant es del 2003, GTA San Andreas es del 2004, los dos, desarrollados por la misma Rockstar, y es por eso que nos podemos encontrar con estas figuritas. Estas figuritas son texturas planas, no se crean que son juguetes modeleados al 3D. Ahora sí, pasemos a hablar sobre esa infame textura de Pixie en Angel Paint. Parece muy chiquita en comparación a otras cosas, esto pinta rebuscado. Aquí estamos en Blender, y jugando un poco con los VMAX, nos podemos dar cuenta que los lados de la cara de Pixie utilizan una misma parte de la imagen, lo que quiero decir, es que es espejismo. Aquí en Paint lo demuestro, hay como 3 texturas que nos podrían dar este espejismo. Al final, quedamos así. No hay Pixie, esas texturas de Angel Paint son muy rebuscadas, y lo único real, son estas dos cosas. Bueno, denle gracias a este buen hombre por encontrar esa cara de Pixie. Pero aquí no termina el vídeo. ¿No se acuerdan de esta textura? La traté en un vídeo anterior, pues, esta textura es también otra referencia a Pixie. 2 supuestas caras de Pixie, y su figura. Acá no hay espejismos, esto es puro. Estas texturas se pueden observar en el monte Chiliad, por ejemplo. Pero también se utilizan en estas rocas, de una manera particular. ¿Se acuerdan de esto, verdad? La cara de Bigfoot, gente. Sí, la cara de Pixie, si la das vuelta, es la cara de Bigfoot. Me explico. En esta roca, tenemos 2 texturas interpoladas. Una de estas texturas, es una clásica que se lleva usando desde GTA 3. Y la otra textura, es la textura con la cara de Pixie, que ya les conté. Pero resulta, que la cara de Pixie, si le das vueltas, y se junta con esa mancha marroncita de esa textura, termina formando esta convincente imagen de Bigfoot. Y ya sé, que las texturas en realidad son muy chiquitas y pixeladas, pero están colocadas con mucho zoom, y quedan así de borrosas.
Revisando los archivos del juego, noté que el TFF de esta capa por encima de las rocas se llama Overlay Map, que quiere decir justamente una capa encima del mapa, y la textura se llama Rock Detail, que quiere decir que usan esta capa para detallar las texturas de las rocas, y esta técnica se usa mucho en la área de Back Beyond. El V-mapping de la estructura de roca, ya sea la capa 1 o la capa 2, es normal, son en sí copias de sí mismas, pero con diferentes texturas y contando con un mismo posicionamiento del V-map. No se ve nada intencional, de hecho, esta mítica figura tuvo que haberse formado de nuevo, pero como esta roca tiene un terreno complicado, no se pudo llegar a encajar. Aquí intento formar la cara de Bigfoot, y como pueden ver se tiene que llegar a un nivel de deformaciones enfermo para poder lograrlo. Rara, pero muy rara casualidad, que lleguemos a esto, que a mis ojos, es la textura más misteriosa del todo GTA San Andreas. Los que hayan visto mis vídeos, conocerán la historia del empleado de Rockstar que se hacía llamar Bigfoot, o de esas entrevistas que decían que Bigfoot sí iba a estar en el juego pero lo quitaron, pero que algunas cosas no pudieron eliminarse por completo. Hay muchas referencias a Bigfoot en este juego, como por ejemplo, en el mismísimo mapa. O las tan infames huellas de Bigfoot. Revisé con Blender unas huellas en el monte Chiliad, y parece ser que es un espejismo, pero el espejismo tiene efecto en una pata, formando así los pies. Así que técnicamente, tenemos un pie de Bigfoot en la textura, sin necesidad de espejismos. Y Back Beyond, la área forestal con forma de pie, es una expresión anglosajona que alude a un sitio solitario, olvidado y alejado de poblado alguno. Saben que todo este tema del Bigfoot, o la criatura del bosque, es muy complicado, y creo que debería empezar a investigar en la práctica. Así nos podríamos dejar de rebuscar cosas. Pero aquí terminamos el vídeo, gente. Salud 3.